En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Comienza un día más el Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que hoy se va a aproximar a un tema apasionante, inquietante, dramático por otro lado, pero que forma parte de la nueva realidad tecnológica digital que conocemos. Y es que el episodio, vamos a decir, de guerra, algunos lo llaman de ciberinteligencia, vivido la pasada semana con respecto al conflicto que ahora mismo mantiene Israel con Hamas, llevó a y Hezbollah, en este caso también, llevó a pues que saltase la noticia de que miles de dispositivos electrónicos como buscas o como walkie-talkies fuesen detonados en remoto como parte de esas acciones de guerra. Hoy hablaremos con un experto en radiocomunicaciones, con David Marugán. Ya ha estado en este programa para entender qué es lo que ha pasado y sobre todo qué escenario se abre habiendo conocido cómo la guerra tecnológica pues se puede llevar hasta este extremo. Una guerra tecnológica que obviamente tiene, pues por supuesto, un componente digital. Será en la segunda parte del programa, y en la primera hablaremos pues de las noticias que tienen lugar, que algunas son pues yo creo que un poco la repetición de lo que venimos haciendo en los últimos programas, y es que las brechas de datos siguen siendo las protagonistas de los principales incidentes que sufren las empresas más conocidas, y no contamos las que no conocemos, pero se deben producir en empresas más pequeñas que también deben estar pasándolo mal, como empresas que todavía lo pasan mal porque no se han recuperado del impacto de un ciberataque. Lo veremos en nuestra sección de noticias, en las que junto con Mónica Valle y Pablo Sanemeterio pues siempre damos buena cuenta cada semana. Hoy lo vamos a hacer en formato mono, no estéreo, porque estaremos solo con Mónica Valle, y es que nuestro Pablo Sanemeterio, bueno, Mónica Valle, Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes, perdona, que te voy a saludar. Hola. Ya. Hola. Muy buenas tardes. Estamos tú y yo hoy, mano a mano, Bueno, vamos a echar de menos a Pablo, pero es por un buen motivo. Por un buen ¿no? motivo. Sí. Siempre está de viaje Pablo cuando no está, pero hoy no, hoy está cerca, hoy está relativamente cerca, y lo que está haciendo es recibir un premio al comunicador de ciberseguridad pues más destacado que hay ahora mismo, y es que es el premio Pericia Tecnológica al comunicador de ciberseguridad, que lo concede la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, y que ha tenido a bien seleccionar a nuestro Pablo como ese comunicador de ciberseguridad destacadísimo, y al que le queremos felicitar en vivo y en directo en este programa. Señor Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes y mil felicidades. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a nuestros oyentes. Hola, Mónica. Joder, la verdad es que da gusto poder tener un día de estos en los que recibes un premio al reconocimiento al comunicador del año, que oye, al final esto es trabajo de todos, y al final estamos todos siempre embarcados en esto, y cada parte es vuestra también. Oye, cuéntanos, ha sido la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, precisamente de peritaje, ¿no? De saber qué es lo que ha pasado. Es en lo que consiste muchas veces los avances en ciberseguridad, ¿no? Entender cómo ha sufrido este ciberataque, saber qué es lo que se ha producido para poder levantarte cuanto antes, ¿no, Pablo? Totalmente. Al final es una de las partes más importantes. Cuando ya has recibido el impacto, ya has sufrido un ataque, una brecha de seguridad, lo más importante es saber cómo ha ocurrido, por dónde han entrado, para poder poner medidas y remediar y tapar ese agujero, porque si no, por mucho que pongas parches, por mucho que hagas cosas, al final, si no sabes cómo se ha ocurrido, no vas a poder poner una medida eficaz que evite que vuelva. Pablo, sigues ahí, que se nos ha cortado. Es cierto que ahora está en la celebración post-premio. Estás por ahí, ¿no? Aquí estoy. Mónica, ¿qué le decimos a Pablo? Que le vamos a dejar que vaya a celebrarlo, ¿vale? Que seguro que además están ofreciendo algún que otro canapé y alguna que otra cosilla, y no queremos quitárselo. Pues que enhorabuena de nuevo, por supuesto, más que merecido. Y a seguir celebrándolo, Pablo. Ya lo celebraremos aquí el próximo lunes, pues haciendo lo que nos gusta, algo, ¿no? Pablo, guárdanos algo. El próximo lunes os traigo unos poquitos canapés. Bueno. No os preocupéis. Anda, oye, qué bien. Bueno, oye, que nuestra más sincera felicitación, porque Pablo Sanemeterio, que es el fundador de Vapasec,
lleva junto con Mónica Valle pues desde que arrancó este programa, hace ya 5 o 6 años aproximadamente, y Pablo, que es un técnico de los buenos, ha conseguido, bueno, pues ser un divulgador de primera línea, ¿no? Y conseguir trasladar ese mensaje de ciberseguridad, y es lo que él le traslada cada semana a sus clientes a través de Papasec, ¿no? Hacerles la ciberseguridad algo importante, pero sobre todo comprensible, y de ahí que le hayan reconocido, y nosotros con ello nos sumamos a esa felicitación y a ese reconocimiento, amigo mío. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Mónica, y como bien decís, pues hoy 6 años que llevamos comunicando la importancia de ciberseguridad, y que es algo fácil, asequible, y que hay que poner unas pequeñas medidas para que no seamos víctimas de ataques, y en eso seguiremos muchos años más para comunicar y que la gente esté más cibersegura. Bueno, pues esto va para ti, Pablo, que te los mereces, además todos los días, pero hoy especialmente. Venga, esto de tus compañeros de programa. Cuídate mucho, Pablo. Gracias, chicos. Venga, un abrazo. Y si te parece, Moni, nosotros vamos con noticias, que la cosa, como siempre, está calentita. Bueno, yo decía, Mónica, lo de la resiliencia, ¿no? Y sobre todo saber levantarse, saber qué te ha pasado, pues para poder levantarte antes. Y es que la semana pasada nos contabas el episodio que había vivido Tendam, el grupo Tendam, que es, bueno, para que lo identifiquen, uno de los propietarios de Cortefiel, si no me equivoco, y que había sufrido un ciberataque. Bueno, pues cuenta Voz Populi que a día de hoy todavía algunos empleados están pues con dificultades para recuperar la normalidad operativa del día a día. Es decir, algunos incluso, dice la noticia, trabajando con el móvil. Ya sabemos un poco que los titulares a veces son muy llamativos, pero ¿qué es lo que está pasando? Efectivamente, pues el ciberataque, que lo contamos aquí, como bien dices, ocurrió el 5 de septiembre, a principios de este mes. Y bueno, hoy que estamos ya casi a finales, que pasa el mes de septiembre siempre muy rápido, ¿verdad? Pues resulta que todavía colean esas consecuencias del incidente de ciberseguridad. ¿Qué ocurre? Pues que han sufrido un ciberataque de ransomware y los ciberdelincuentes están reclamando 800.000 euros al grupo por liberar a esos equipos. Por el momento siguen trabajando en ello, en poder resolver ese incidente, en poder resolver qué es lo que ocurrió. Lo que pasa es que hay empleados que siguen sin tener acceso a los sistemas porque, como sabemos, y cuanto más grande es también la empresa, cuando hay un ciberataque de estas características, hay que ir resolviéndolo todo poco a poco y, sobre todo, hay que intentar no romper más de lo que estás intentando solucionar. Entonces es una situación realmente muy compleja y, como siempre decimos también, hay que invertir mucho en esa recuperación, en el incidente, no solamente en la prevención, que también, y en este caso pues no sabemos qué es lo que han hecho o no, seguramente tenían los deberes hechos, pero para que nos hagamos una idea esta noticia de lo complicado que es también salir de un incidente de estas características. Sí, cuenta Voz Populi que la compañía Tendam no quiere hacer declaraciones. Entiendo que en estos momentos pues hay que, y siempre lo hemos puesto de manifiesto, ¿verdad, Mónica? La gestión de la comunicación, porque esos mensajes no solo van hacia afuera, hacia programas de ciberseguridad que les interesa o portales especializados, sino también hacia tus propios trabajadores, ¿no? Por lo tanto, creo que la gestión de la comunicación tiene que ser bastante, en este caso, bastante fina, bastante afinada, ¿no? Pero yo creo que este caso también pues es muy significativo, representativo de lo que puede ocurrir pues en una compañía donde al final pues dependes, por ejemplo, de logística, dependes de portes, dependes de estocaje, por supuesto, imagínate cuando afecta a las nóminas, ¿no? Yo creo que al final un ciberataque da la magnitud de la operatividad de una compañía, porque en el momento en el que falle una de esas patas se te para el negocio prácticamente. Entonces yo creo que es también como muy, muy importante poner de manifiesto, ¿no?, la conectividad que hay, cómo protegemos, que lo hemos dicho muchas veces aquí, todos esos silos de trabajo, ¿no? Desde luego, es que además, como estabas diciendo, está íntimamente relacionado a lo que es la ciberseguridad, todos los protocolos y las políticas que se establecen con la continuidad de negocio, con los planes de continuidad de negocio que tienen que hacer las empresas. En estos planes, ¿qué se hace? Pues que se hace un listado de todos los riesgos que pueden afectar a la empresa, que son riesgos que sabes que te pueden ocurrir, de muchos tipos distintos. Puede ser un riesgo físico, como que ocurra algo en las oficinas que impida a los trabajadores ir y trabajar físicamente ahí, entonces tienes que tener planes alternativos de teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Y uno de esos riesgos
y de los principales, que todas las empresas están poniéndolo en letras rojas y mayúsculas en esos planes de continuidad de negocio y de riesgos, son los ciberincidentes y los ciberataques y todo lo que pueda afectar pues a los sistemas informáticos, a datos, a filtraciones de datos. ¿Por qué? Porque afecta tanto a la operativa, como decías, a la propia continuidad, es decir, los trabajadores no pueden trabajar o no puedo vender a través de mi página web o a través incluso de una tienda física, pero también afecta a la reputación de esa empresa, que es bastante complicado también de gestionar. Y en esta ocasión pues estamos viendo todas las patas, ¿no?, del incidente en cuanto a las consecuencias. Oye, Mónica, pues yo creo que el caso de Tendam, que ya lo iremos viendo cómo se va resolviendo, es simplemente uno más de todos los que se producen en grandes compañías, ¿no? Y lo publicáis en BitLife Media, y es que Repsol pues ha sufrido un incidente que al parecer ha comprometido datos de clientes de electricidad y gas en España. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, en este caso el ciberataque ha sido una brecha de datos. Decimos brecha de datos cuando se exponen los datos, en este caso han sido de clientes de los servicios de electricidad y gas de Repsol en España. La propia compañía lo ha confirmado en un correo electrónico que ha enviado a los clientes que han sido afectados por esta brecha de datos, y se especifica que, aunque no se ha revelado información muy crítica, como puede ser direcciones de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, contraseñas, pues sí que en esta brecha de datos se han expuesto información, datos privados, como puede ser el número de DNI, la dirección postal, datos de contacto, que son datos pues también muy sensibles, ¿no? El ciberataque, según se ha podido saber, fue el pasado 10 de septiembre, y en este caso ha sido a través de un proveedor de servicios externos. Es decir, el ciberataque no ha impactado en Repsol, no se ha hecho el ciberataque contra los servicios de Repsol, sino contra los servicios informáticos de un proveedor externo. Es lo que llamamos esos ataques a la cadena de suministro que contamos tantas semanas, ¿no? Esto también ocurre constantemente. Entonces, bueno, hay muchos clientes afectados, miles, se está diciendo, que están preocupados también por lo que pueda pasar con esos datos que se han comprometido, ¿no? De momento no filtrado, pero no se sabe lo que puede pasar con ellos. Entonces, se está intentando alertar a los usuarios, a todos los que sean clientes de Repsol o no clientes de Repsol, de que a lo mejor ahora, pues como ocurre siempre, empiezan a relanzarse campañas de phishing, fraudes online o incluso a través de llamadas telefónicas, intentando engañar y estafar a los usuarios. Así que ahora, mucho ojo, más que nunca, en cuanto recibamos una llamada, alguna comunicación o SMS que se haga pasar por Repsol, porque lo más probable es que no lo sea. Pues muchísimo cuidado y vigilancia, y yo creo que esto, como siempre, es una oportunidad para que las empresas relancen, ¿no?, esas campañas de cultura de ciberseguridad. No sé si recuerdas que hablamos antes del verano de una brecha de datos, ¿no?, que se produjo, entre otros, en el Banco Santander. Esto fue antes del verano, ¿verdad, Mónica? ¿Puede ser? Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que desde entonces la entidad financiera ha implementado un programa de información y de aumento de la cultura de ciberseguridad a sus clientes. Te lo digo porque conocidos míos les llega permanentemente información sobre recomendaciones frente a posibles estafas, sobre posibles usurpación de identidad o de la identidad corporativa, que yo creo que pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Y todo lo que se hace bien hay que decirlo, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que ahí han visto que tienen que acompañar, ¿no?, a sus clientes en la mejora de esos escenarios de ciberseguridad. Sí, me consta que lo están haciendo. Es verdad que ya lo venían haciendo de antes. Sí, primero no porque es raro, verdad. Sí, las entidades bancarias, primero porque por la ley PSD2 están obligados a hacer una cierta labor, no sé si de concienciación como tal, pero sí de ciberseguridad, e implementar muchas medidas de ciberseguridad que antes no había. Por ejemplo, ese doble factor de seguridad, ese SMS que llega, o tener que meterte en una clave especial del banco para hacer un doble factor, eso, por ejemplo, viene de esa ley, ¿no? Pero al mismo tiempo los bancos sí que es verdad que llevan tiempo apostando por esa concienciación, también por su propio beneficio, ¿no? Cuantas menos estafas, mejor, pero sí que es cierto que también para promover esa cultura. Y me estaba acordando, ¿te acuerdas a principios de año que hubo un incidente con ING? Un cliente de ING que recibió una estafa telefónica de un estafador que se hizo pasar por ING, pero no era del banco. Lo que pasa es que la estafa era bastante sofisticada y le vaciaron la cuenta bancaria en definitiva, y fue
la verdad es que una noticia muy dramática para él, pero sirvió desde luego de ejemplo. Pues ING también me consta que ha relanzado y ha aumentado también esa concienciación. En la propia aplicación hay mensajes que aparecen de vez en cuando, envían también más información y dicen también literalmente, oye, no todas las comunicaciones que te lleguen son nuestras, así que mucho ojo, que no caigas en cualquier cosa que te llegue. Bueno, pues de brechas de datos también ocurre, a mí siempre me llama mucho la atención las noticias que se producen de incidentes de ciberseguridad en empresas de ciberseguridad, porque hasta ahora estamos hablando pues de compañías pues de energía o de pues grandes compañías que en este caso hacen otro tipo de sectores como pues el retail, pero en este caso Fortinet, lo publica Computer World, ha confirmado una brecha de datos que podría haber afectado a más de 400 gigabytes, ¿no? Si no me equivoco. Pero claro, llama mucho la atención, ¿no? Que se haya producido en una empresa de ciberseguridad. Claro, eso es. En este caso sí, la semana pasada es cuando lo anunció la propia compañía, ¿no? Que un intruso, todavía no se tiene mucha información, pues ha accedido a un número limitado de archivos que estaban almacenados en un servicio en la nube compartido por terceros, pero sí que era propiedad de esta empresa de ciberseguridad de Fortinet. Ellos dicen que la filtración ha afectado a menos del 0,3% de sus clientes, es lo que dicen en el comunicado oficial. Sí que es cierto que Fortinet tiene más de 500.000 de clientes a nivel mundial, por lo que, pues redondeando, la cifra podría impactar a 1.500 empresas. Entonces, pues como bien dices, esta es uno de los ejemplos, ¿no? De que cualquier empresa, también las de ciberseguridad, pues pueden ser víctimas de filtraciones o de incidentes de ciberseguridad, porque al final los atacantes tienen mucho por donde intentar atacar y los que defienden, pues al final es más complicado, ¿no? Pero en este caso sí que es cierto que tienen que cuidar mucho más la reputación, cuidar más la comunicación, cómo se dirigen, cómo lo explican, ¿no? Y en este sentido, ellos han dicho que el incidente no ha ido más allá y que las empresas no se van a ver afectadas. Bueno, pues una noticia más que tiene que ver con el talento español, y es que también lo publicáis en BitLife. Tenemos un nombre, además de mujer, al frente, pues nada menos que de velar por la ciberseguridad de la campaña de Kamala Harris, no sé cómo se dice, Soledad Antelada, Mónica. Sí, pues una ingeniera informática que, nacida en Argentina, pero criada en Marbella. Y la compartimos entonces, la compartimos. Sí, claro que sí. Lo bueno hay que compartirlo siempre. Y la verdad es que, es una fuera de serie, tiene un currículum impresionante. Yo he tenido la suerte de coincidir con ella en varias ocasiones, en eventos, y presenciar sus charlas también, que siempre son muy inspiradoras. Me acuerdo, de hecho, de un evento hace unos años en Bogotá, en Colombia, que luego me fui con ella a dar una vuelta por la ciudad. Contratamos un taxi para que nos llevase a los sitios porque no nos atrevíamos a ir solas. Y en este caso, ella pues ha sido contratada para esa campaña presidencial de Kamala Harris, pues para poder llevar la ciberseguridad de esa campaña, que es muy importante, porque recordemos casos, ¿no? Campañas estadounidenses precisamente, en las que emails filtrados, datos filtrados que no quieres que salgan de donde tienen que estar, pues pueden dar un vuelco a esa campaña presidencial. Así que desde luego que tener una buena política de seguridad informática en este caso pues es fundamental. Sin lugar a dudas, porque claro, en la campaña estadounidense, como en muchas otras campañas políticas que además tendrán lugar en 2024 todavía, si algo va a surgir es la desinformación en torno a la gestión de dichas campañas, ¿no? Por lo tanto, desinformación, ataques, generación de posverdad, en fin, yo creo que si alguien tiene que ponerse al lado es a un publicista y a un experto en ciberseguridad para hoy tener la consecución exitosa de por lo menos una carrera política, y nada menos que hacia la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues ahí va ese perfil, ese Woman in Cyber, que siempre es yo creo que digno de resaltar, y que, como bien nos comenta Mónica, pues oye, es algo que nos llevamos también la comunidad iberoamericana del ciber, que tiene que estar muy orgulloso. Bueno, pues estas son las noticias. Nos hemos guardado una, pero esta la vamos a comentar en nuestro espacio Seguro Panda, porque siempre es bueno reflexionar sobre el perfil, el papel de la ciberseguridad, en este caso de la ciberdelincuencia. Nos llama mucho la atención. Cuanto más aumentemos la cultura de ciberseguridad, quizás evitamos noticias como la siguiente.
Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, y es que al parecer se produjo un ataque cibernético al sistema de transportes de Londres, y en las investigaciones que están llevando a cabo en la policía inglesa, pues Mónica, se ha detenido a un chico de 17 años. No es extraña esta noticia, porque una de las últimas operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, que nos contaron además aquí, si no me equivoco, Juan Álvarez de Sotomayor, ¿verdad? Pues estuvieron implicados, pues si no eran adolescentes, eran ya, pues habían cumplido la mayoría de edad. No lo quiero recordar. Entonces, yo creo que volvemos un poco a este perfil, ¿no? Que muchas veces se dijo al principio, ¿no? Que era esta especie de hacker, ¿no? Que era para el reto, para los logros y el ego. Pero hoy nos encontramos con unas herramientas complicadas al alcance de mucha gente, de jóvenes, que no distinguen entre el bien y el mal, y que además les ofrecen dinero rápido, fácil y bastante anónimo, ¿no? Por pasarse a este lado. ¿Qué reflexiones sacas de esta noticia, Mónica? Sí, desde luego. Yo también me acordaba de esa conversación, esa entrevista con Juan Sotomayor, de Guardia Civil, que nos explicaba que cada vez esos perfiles tan jóvenes se estaban aumentando más, ¿no? Y realmente son perfiles que conocen, que técnicamente tienen un gran conocimiento, ¿no? Porque para efectuar este tipo de ciberataques tienes que tenerlo, pero qué lástima que estén yéndose al otro lado, ¿no? Al lado del mal, porque les resulta pues económicamente muy rentable, porque entre ellos se van también animando, ¿no? Se van creando grupos, dicen, oye, mira yo lo que estoy ganando, oye, mira yo lo que me he podido comprar con esto, fíjate lo que estoy haciendo, lo que estoy consiguiendo, y al final se van animando unos otros a delinquir. Y en este caso, como bien explicas, este ciberataque que afectó a Transport for London a principios de mes, pues fue un verdadero caos, porque interrumpió servicios de trenes, de autobuses, causando un verdadero caos para miles de pasajeros, una interrupción muy grave de los sistemas operativos en Londres. Y lo que consiguieron los atacantes, entre ellos este presunto atacante de 17 años, pues logró infiltrarse en esa infraestructura digital que causó esos retrasos y fallos en las operaciones. Pero bueno, todavía están investigándolo. El joven está siendo investigado por este ciberataque, y también por su relación con otros ciberataques recientes, aunque eso todavía no lo han revelado. Seguramente lo sabremos pronto y lo seguiremos contando. Pero está claro que la seguridad digital es una preocupación principal para las autoridades de todos los países. Sí, además yo creo que el consejo de hoy es que, iba a decir, no cualquiera, pero yo me atrevería a decir que cualquiera con un poco de formación que puede encontrar, si no pones todos digamos, las herramientas a tu alcance para proteger tus entornos, y más el transporte de Londres, que vamos a pensar en los millones de personas que mueve diariamente, las empresas tienen que seguir un poco atendiendo a esta necesidad, ¿no? Y es que, como digo, si no quieren ser protagonistas de la noticia de que un chaval de 17 años pues ha interferido en todos sus sistemas, Mónica. Sí, al final, que el atacante o el presunto atacante tenga 17 años o la edad que tenga, es un poco la curiosidad, ¿no? Circunstancial. Sí que es verdad que es importante, como decías, pues que todas tengan esa noción. En este caso, lógicamente, esta empresa pública de Londres que se encarga de los transportes de la ciudad es perfectamente consciente de los ciberataques, y seguro que también ha hecho los deberes y ha puesto muchas medidas para evitar esto, ¿no? Pero lo reseñable es que al final pues se consigue hacer, porque en este caso infraestructuras críticas, que son estos servicios esenciales para la sociedad, están en el foco, porque lógicamente cualquier amenaza que pueda tener, si hablamos por ejemplo de un ataque de ransomware que pueda afectar a los datos o bloquear los sistemas, y piden un rescate a cambio, porque lógicamente estos atacantes lo que quieren en la mayoría de las ocasiones es lucrarse, pues van a conseguir con una mayor probabilidad que se les dé ese dinero, ¿no? O conseguir chantajear por unos datos. Entonces, pues más inversión, como siempre, y más concienciación general que ayudará a todas las capas de la sociedad.
Bueno, pues ahí tenemos yo creo que nuestra reflexión sobre el espacio seguro Panda. Al final no se trata de que este chaval de 17 años tenga las herramientas, sino de que todas las personas, empresas, instituciones tengan las suyas propias para defenderse ante cualquier escenario. Hoy es un chaval de 17 años, mañana es una organización perfectamente estructurada como si fuese una empresa, solo que está en el lado de la ilegalidad, y esto es ahora mismo lo que define los escenarios de ciberseguridad. Es nuestro espacio seguro Panda. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida hablamos del tema pues de la semana, que aunque navega entre la geopolítica y las nuevas formas de guerra, esa quinta dimensión a la que en ocasiones hacía referencia Mónica Valle, yo creo que tiene también una reflexión sobre ese mundo tecnológico, ¿no? La dependencia que tenemos y cómo se va a gestionar en situaciones complejas. Venga, hasta ahora, no os vayáis. Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Bigastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U. Un nombre así como en francés que acaba en U. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno,
Bueno, cuando hace unos días se produjo un episodio en el contexto de esta guerra entre Israel y los grupos armados Hamas y Hezbollah, en el que 3.000 buscas, los buscas que son para localizar a alguien, no es una llamada, simplemente recibes un aviso para que tú efectúes una llamada, que explotaron de manera simultánea, y posteriormente los walkie-talkies. Pues ha habido mucha especulación, ha habido muchas informaciones cruzadas. Todavía, a ciencia cierta, no creo que se sepa lo que ha llegado a pasar realmente, cómo acabaron esos buscas manipulados o no manipulados, cuál fue la señal que los activó, etcétera, etcétera. Yo le llamé a Pablo San Emeterio para decirle: oye, Pablo, esto es un tema que debemos tratar en el programa, ¿no? Porque al final, digo, esto es ciberseguridad, esto es esto es mundo conectado, ¿no? Pablo al principio me decía que él consideraba que quizás era más de los temas de geoestrategia, de la nueva forma de hacer la guerra en el siglo XXI, ¿no? Esa quinta dimensión, esa guerra electrónica. Pero tampoco estuvimos muy de acuerdo. Por lo tanto, decidimos llamar a un experto en la materia, pues para que nos resolviese la duda de si esto se debe tratar en un programa de ciberseguridad, si se debe entender como la nueva forma en la que pues van a surgir las amenazas, en este caso en el terreno del conflicto militar, o si es una cuestión que podía haberse dado perfectamente hace 20 años con la tecnología que había. David Marugán es consultor de seguridad especializado en radiocomunicaciones y es director en la empresa española Titanium Ciberseguridad Industrial. Le agradecemos mucho que nos haya dedicado estos minutos. Además, es no solo un radio aficionado maravilloso, sino también un podcastero de referencia. David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo. Muy bien, gracias. Oye, tiene razón Pablo San Emeterio. Yo no quiero tener razón, pero es pertinente tocar este tema de Israel y Hezbollah en un programa de ciber. Pues os voy a dar la razón a los dos. Yo creo que sí, pero realmente, por una parte, tú tienes razón en que yo creo que sí, hay que tratarlo, pero como dice Pablo, y está bien dicho, realmente parece que no es un tema... Parece que no, y digo parece porque, como tú bien decías en la introducción, todavía nos quedan muchísimos flecos por atar, pero lo más plausible es que no deba tratarse de un problema de ciberseguridad puro y duro. Eso ciertamente es así. Porque, David, hasta hoy, y efectivamente, y partiendo de la base de que la información pues no está completa, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Según tu conocimiento, según tus fuentes y lo que ha ido saliendo, que es más o menos verídico. Ha habido muchas hipótesis, porque cuando faltan piezas de puzzle, la tendencia es a rellenarlas de cualquier forma, ¿no? Entonces hay hipótesis de muy disparatadas, de armas secretas, hasta pues un ciberataque puro que ha tomado controles remotos y manipulación de estos dispositivos. Y pero lo que parece que es más plausible es que estos pagers y estos beepers y estos walkie-talkies se hayan manipulado de alguna forma en la parte de cadena de suministro, ¿no? Todas las investigaciones apuntaban en principio a una empresa americana, luego se descartó por el modelo que se había recuperado en la zona de las explosiones, y se apuntaba luego a una empresa taiwanesa que a su vez apuntó a una empresa húngara que decía que le había cedido la explotación de la marca, pero que la fabricación no la hacían ellos en Taiwán. Entonces, parece que había una empresa pantalla, según esas hipótesis, que hubiera o intervenido desde el origen, es decir, producido directamente estos beepers modificados, o también había la teoría de que se hubiesen interceptado en tránsito, ¿no? De alguna forma, haberlos manipulado para que explotaran al recibir una señal posteriormente. Y eso se resume así más no, claro, y más ahora mismo pegado a esos hechos que se conocen. Mónica Valle te está escuchando. Pues David, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos todo esto, que no es nada sencillo. Yo siempre le digo que consigue explicar cosas muy complejas de una manera muy sencilla y muy cercana, como es este caso, que es realmente complejo, ¿no? Como decías, todavía tantísimos flecos y no sabemos qué es lo que ha podido ocurrir, pero sí que es verdad que desde el principio, y tú lo comentabas también desde el comienzo, David, cuando te entrevistaban la semana pasada, que podría haber sido este
ataque, por así decirlo, o esta manipulación en la cadena de suministros. Pero hay cosas también curiosas, ¿no? Como por ejemplo que el fabricante de los walkie-talkies ha dicho que en realidad dejó de producir este producto, modelo hace como 10 años, ¿no? Y que desde entonces ni ha enviado unidades de producto ni nada. ¿Cómo ha podido ocurrir realmente esta manipulación? Entendiendo que son hipótesis, pero ¿qué es lo que opinas que puede haber pasado? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes, Mónica, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues, es cierto, esta marca, es cierto que este modelo es un modelo muy conocido, muy utilizado por radioaficionados, precisamente, no solo en el mundo militar, como algunos apuntan. Este walkie es casi puramente hecho para radioaficionados y control de comunicaciones comerciales, vamos a decir. No está especializado en el ámbito militar este dispositivo, ¿no? Pero sí es verdad que es un dispositivo muy resistente, muy robusto, muy fiable, con una potencia bastante buena, y se ha observado ya hace años. Se ha observado, por ejemplo, en ciertos conflictos en Balochistán y en muchos sitios, en sitios desérticos, porque tiene un alcance bastante potente, etcétera. O sea, es un modelo muy conocido, y es cierto que está discontinuado desde hace muchos años. Ese aparato, pues posiblemente, como dice el fabricante, hace 10 años, ¿no? Pero es verdad que existen, y lo hemos observado, por ejemplo, en Siria y en Irak, donde hemos observado unas burdas imitaciones de esta marca para, por ejemplo, detonar explosivos improvisados al paso de convoys militares. No como en este caso para que explote el propio dispositivo, sino para cebar o activar, detonar una carga externa más potente, pero también imitando, ¿no?, a esta marca. O sea que hoy en día se siguen vendiendo, o bien porque hubiera un estocaje antiguo, o incluso porque esta marca sufre habitualmente también de falsificaciones en el mercado asiático, es bastante común. O sea, yo no veo difícil la adquisición del dispositivo hoy en día. Oye, David, tú eres especialista en radiocomunicaciones y entendemos que la activación, ¿no?, de ese dispositivo para que llegase a explotar se hizo por radiofrecuencia, es decir, por una radiocomunicación, ¿no? Y entiendo que hoy por mucho que hoy estemos hablando de fibras, de satélites, estemos hablando de un mundo digital, la radiofrecuencia sigue estando muy presente, vamos, básicamente yo creo que la mayoría de las cosas están conectadas por radiofrecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el escenario, la lectura que tú haces con esto? Bueno, sí, es que hay una falsa creencia de que los sistemas radio están en desuso, son antiguos, y como tú bien dices, todo lo contrario. De hecho, Hezbollah, y no solo Hezbollah, hay muchas organizaciones que han migrado a sistemas de radio porque precisamente evitan lo que querían evitar en este caso con los pagers, con los beepers, es la vigilancia a la hora de utilizar móviles por parte de la inteligencia. Entonces, ellos sabían que este modelo, si se confirma que es ese modelo finalmente, es un modelo unidireccional, es decir, que no hay otros modelos más modernos que tienen conexión incluso a Internet y se pueden actualizar remotamente como si fuera un smartphone, ¿no? Pero en este caso, si nos remitimos a lo que hay hasta ahora, parece que este modelo específicamente es unidireccional, es decir, solo sirve para recibir mensajes a través de unos protocolos como POPSAC y FLEX, que son unos protocolos de buscapersonas de radio a ciertos baudios, y solo sirven para recibir, es decir, estos buscas no emiten nada, con lo cual no pueden ser triangulados. Se puede triangular el emisor, la antena central, porque todo el mundo lo entienda, ¿no? Quien manda los mensajes, sí, porque tiene que tener una potencia cierta y emitir radio, y eso se localiza, ¿no? Pero si tienes 3.000 receptores, tú no sabes dónde están los receptores, de manera que si llevas un smartphone, eres muy susceptible de que, bueno, todo el mundo recuerda a Pegasus, etcétera. Bueno, pues con estos dispositivos, en Nasrallah, el líder de Hezbollah, hace unos meses dijo que, por favor, que nadie utilizara ningún móvil, que era el principal peligro de seguridad operacional en Hezbollah. Y bueno, pasaron a estos buscas, y estos buscas precisamente pueden dar más privacidad, pero no más seguridad, por lo que hemos visto a nivel físico. Mónica. Y al principio estabais hablando, ¿no?, si hablar de ciberseguridad, sí o no, si esto se puede enmarcar. Y lo que es cierto es que la semana pasada, de las primeras cosas que se estuvieron diciendo, todo por redes sociales, había quien mencionaba que esto podía ser un ciberataque en el que de alguna manera se habían recalentado las baterías y por eso explotaban. Enseguida fue desmentido por los expertos, el primero tú, David, pero para dejar tranquilos, ¿no?, a los oyentes, a los usuarios de los smartphones, que no va a explotar su móvil de esta manera, porque esto es tan improbable. ¿Esto se podría llegar a hacer en una situación hipotética? A ver, hay un dicho que dice que el martillo solo ve clavos, ¿no?
Entonces, las personas que solo se dedican a ciberseguridad, pues a veces solo ven problemas de ciberseguridad. Y la seguridad tiene muchos planos. Tiene planos de seguridad operacional, planos físicos, planos que implican el huming, como estamos viendo, operaciones de inteligencia muy complejas. Entonces, digamos que no todo es ciberseguridad. En este caso puede haber intervenido una pequeña parte. Pero en el caso que tú me comentas, el que alguien de forma remota tome el control de nuestros móviles, en plan la revolución, la película esta, ¿no?, de las máquinas que toman vida propia y tal, pues existe posibilidad, porque no hay nada imposible. Vosotros sabéis perfectamente que no hay nada imposible, pero es extremadamente bajo, ¿no? Y más que se logre sin ningún tipo de manipulación en el terminal, el que provoque unos fallos tales que, burlando todas las protecciones físicas de la batería, que las tienen, la batería de litio, todos los circuitos de protección de circuito de recarga, de software, etcétera, burles todo eso y además logres una explosión del calibre, como hemos visto aquí. Otra cosa es que hemos visto un fabricante muy famoso que sabéis que tuvieron que retirar móviles porque se incendiaron, o sea, porque las baterías se incendiaban. Esto puede ocurrir, pero es que lo que se ve en las imágenes, sin ser yo ningún experto en explosivos, ni mucho menos, los daños causados parecen más de un artefacto explosivo como tal, no de una batería que deflagra, echa mucho humo y un fuego, pues por una reacción química, que es un fuego pues que puede incendiar una casa perfectamente, pero aquí desde el principio se veía, y los expertos decían que se veía algo un poco diferente, ¿no? Como una manipulación. Por tanto, los usuarios pues pueden estar tranquilos, yo creo, porque salvo un accidente o salvo un hipotético ciberataque complejísimo de una vulnerabilidad que ahora no conozco o lo que sea, pues deberían de estar tranquilos. Además, no hay que sacar las cosas de contexto. Estamos hablando de que quien ha ejecutado esta operación es una unidad de inteligencia seguramente muy poderosa, con unos objetivos muy concretos. Un usuario normal, pues habitualmente no suele ser objetivo de este tipo de ataques. Y ya digo que las protecciones que hoy en día tienen los móviles hacen bastante improbable causar unos tremendos daños, como hemos visto ahora. Oye, David, yo no sé si hay ejemplos o marca un precedente tanto en lo que es los nuevos escenarios bélicos y de conflicto, o si la radio ha sido protagonista, como tú mismo has dicho, ¿no? No solo de la evolución del hombre, ¿no?, sino también de la evolución del conflicto entre los hombres, ¿no? Pero no sé si esto marca un antes y un después, si no se había visto antes algo semejante, si esto va a dar nuevas formas de conflicto. Bueno, sin querer parecer pretencioso, que no me gusta ni mucho menos aparentarlo, pero a veces hay un antes y un después porque hay personas que lo conocen el antes. Es decir, que móviles que hayan explotado y aparatos de radio han explotado. O sea, sí. Esto ha pasado, pero lo que sí que es cierto que a esta escala nunca. O sea, a esta escala brutal, que yo conozca, yo creo que no. Pero sí tenemos el caso, por ejemplo, en el año 96, de un alto miembro de Hamas, que era el principal fabricante precisamente de bombas, y que murió porque utilizó un teléfono móvil manipulado que le habían introducido a través de un contacto y recibió una llamada y le explotó en la cara el teléfono y murió, ¿no? O sea, eso es una de los ejemplos, pero podría mencionar más, incluso a nivel de radio, ¿no? Hubo un ejemplo, por ejemplo, en la Guerra Civil de El Salvador, en la que, claro, ya hace tantos años, ¿no?, en la que se le puso una bomba a un equipo de radio que luego fue portado por un general del ejército en un helicóptero, estaba conectado a un altímetro, y cuando este general pues voló con el helicóptero a cierta altura, hizo explosión y mató a la plaga mayor del ejército de El Salvador. O sea que me refiero que la seguridad en realidad es una combinación de muchos planos, ¿no? Y que no todo es ciber y que, por supuesto, no todo físico. Entonces sí que ha habido precedentes. Incluso hay más que por tiempo pues no puedo comentar, pero sí que ha habido. Lo que pasa es que no a esta escala, desde luego. O sea, la escala que hemos visto ahora no que yo sepa no lo ha habido. Mónica, una última pregunta para nuestro David. Sí, desde luego que es muy llamativo lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso ha sido también una noticia de talla mundial. ¿Y crees, David, que puede sentar algún tipo de precedente? Lo han denominado guerra híbrida, ¿no?, de alguna manera por cómo se ha producido. ¿Qué opinas de esto? Precedente en el sentido de, ¿crees que se va a seguir utilizando, que ha sido un éxito, que es algo aislado? A ver, es que nos gusta mucho enseguida poner adjetivos de guerra híbrida y tal. Ya digo que esto ya ha ocurrido y en ese momento no utilizamos guerra híbrida, pero yo creo que, por supuesto, que se puede seguir utilizando, aunque ha habido precedentes, no a esta escala, y se puede seguir utilizando. Lo que sí que es cierto que ha cambiado mucho el paradigma, yo creo, de la seguridad operacional para el propio Hezbollah. Ahora tienen varios problemas muy graves, ¿no? Uno de ellos es que han destruido las infraestructuras de comunicaciones para ciertos mandos intermedios de la milicia chií. Otra es la paranoia psicológica que les ha creado a la hora de acercarse a un aparato electrónico.
les va a obligar a ralentizar sus procesos logísticos, porque ahora imaginaos que algún día vuelven a utilizar aparatos electrónicos, el cuidado que van a tener que tener en toda su cadena de suministro, desde el origen, inspección, etcétera. Y también una falta de cohesión, es decir, le va a traer problemas de cohesión porque no se sabe si algún topo o varios topos han colaborado con los servicios de inteligencia extranjeros y han podido estar implicados, porque es una operación, daros cuenta que hacer esto es una operación brutal a nivel de inteligencia. A mí me parece un éxito terrible por parte de los servicios que han ejecutado esto, porque esto no se improvisa, o sea, es una operación que, si se confirma lo que se está publicando, pues al final eso es, si se ha fabricado incluso en origen, imaginaos, ¿no?, crear una red de empresas pantalla para fabricar algo bajo una marca conocida e incluso hacer como que tienes clientes y luego acabar vendiéndole unos pagers a Hezbollah y que estallen un día y una hora concreto mandándole un mensaje. O sea, esto es una cosa... Y 3.000 además, no uno como en el caso que os decía de Hamas, ¿no?, sino 3.000. O sea, esto es una cosa cosa de otra liga, o sea, es así. Sí, es otro nivel, es otro nivel, parece cinematográfico, tal cual. Oye, te iba a decir una cosa última, y es que, claro, tú has hablado de que vivimos en la era digital. Las estrategias de ciberseguridad igual deberían no descartar la era no tan digital, sino la era de radio, porque al final todo va a formar parte. Pablo siempre nos recuerda que cuando se produjeron aquellos ataques del NotPetya, puede ser, Mónica, eran pues virus de los más pedestres y tradicionales. Quiero decir que no era lo más sofisticado. Entonces, hoy las compañías no deben olvidar, ¿no?, lo que quizás consideran un poco más obsoleto, que puede ser la radiofrecuencia, la radiocomunicación, y que forme parte igualmente de sus estrategias de ciberseguridad y defensa, ¿no? Claro, y además date cuenta que casi todas las redes públicas de emergencia y seguridad, policiales, etcétera, militares y de inteligencia, funcionan vía radio. Y además tienes un añadido, y es que muchas de esas redes de radio también tienen en cierto momento conexiones con Internet. Aquí, dándole una vuelta de tuerca a esto, podemos imaginar que en este caso, bueno, no se ha dicho nada sobre esto, ¿no?, pero vamos a elucubrar, por ejemplo, en este caso, imaginaos que a uno de los servidores de los pagers, en lugar de estar aislados en local con su antena transmisora de UHF y mandando estos protocolos POPSAC, tuviera una patita de conexión a Internet y la unidad de inteligencia que hubiese intervenido en ese servidor hubiese sido capaz de utilizar su propia red de radio desde fuera para mandar esos mensajes. Tendría más delito, como se suele decir todavía. O sea que es que ahora mismo no hay límites, ¿no?, entre uno y otro. Es que está todo imbricado. Un router wifi, por ejemplo, pues es un router que va por radio, claro. O sea, un móvil va por radio. Entonces, tiene una parte RAM de radio, ¿no? Entonces, es que ahora no se puede diferenciar esto. Quizá hace años pues había un límite más claro. Ahora mismo yo creo que todo debe tratarse, todos los planos de la seguridad deben tratar tanto ciberseguridad como seguridad electrónica, como todos los tipos de seguridad. Tiene que ser algo más holístico. Pues la verdad es que creo que es interesantísimo poder escuchar a David Madrugán, que es consultor de seguridad especializado en radiocomunicaciones, como habéis podido comprobar, es director en la empresa española Titanium Ciberseguridad Industrial, sobre todo no solo para ponerle un poco de luz a este episodio, que es sorprendente y que, como bien apunta, pues yo creo que nos abre la puerta hacia unos nuevos escenarios en la gestión de los conflictos bélicos internacionales, pues que están más cerca todavía, bueno, iba a decir cerca de la ciencia ficción, ¿no?, pero si esto se confirma como ha sido, la realidad supera la ficción, como se suele decir, y además esos consejos últimos sobre cuáles deben ser las estrategias de ciberseguridad atendiendo a cómo está conectado nuestro mundo. David Madrugán, es un gusto escucharte, como decíamos. Muchas gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Eduardo, Mónica, un abrazo. Un abrazo fuerte. Mónica, pues yo creo que un poco la reflexión final que nos comentaba David es que hoy, pues si hablamos al principio del programa, ¿no?, de que cuán importante es saber, bueno, entender cómo se ha producido un ciberincidente, ¿no?, para luego saber poder recuperarte, ¿no? Pues cuánto deben estar aprendiendo ahora mismo los estados, cualquiera que se precie, esté o no inmerso en un conflicto, sobre lo que ha ocurrido y el papel que decía David de la radiocomunicación, pues para muchos de sus sistemas de seguridad, que hoy estamos echados en manos de lo digital, pero cuando lo digital no esté, está esa segunda capa, que es la radiocomunicación, que también hay que proteger igualmente, ¿eh? Sí, desde luego no hay que olvidarse de ninguna capa ni infravalorar absolutamente ningún sistema, y estoy segura, igual que tú, Edu, como estabas diciendo, que están revisando muchos protocolos, revisando muchas cosas que se han hecho o que se van a hacer,
y muchas estrategias en base a lo que ha ocurrido, ¿no? Así que desde luego interesantísimo todo lo que nos ha contado David, como siempre, una fuente de conocimiento, ¿verdad? Y al final, pues bueno, no todo es ciberseguridad, como nos decía, y tenemos que admitirlo, que no todo es ciberseguridad, incluso en Cyber After Work, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo creo que aquí ponemos un poco también esa conexión con lo de las cadenas de suministro. Ya habéis visto el incidente que publicaba Mónica Valle en BitLife Media a propósito de Repsol, que viene pues por las cadenas de suministro. Bueno, en este caso las cadenas de suministros o los proveedores, ¿no? Que al final forman parte, ¿no? de esa cadena, ¿no? Que ofrece servicios y que todas las empresas pues trabajan con muchos de ellos. O sea que yo creo que siempre lecciones aprendidas, Mónica. Eso siempre. Es algo que además hemos estado hablando y seguiremos hablando, por ejemplo, de la NIS2, que es una normativa muy importante europea, sí, que se tiene que transponer ahora y afecta a muchas empresas grandes, servicios esenciales, y una de las novedades muy importantes que tienen que estar verificando constantemente son esos proveedores, esa cadena de suministro, como explicabas, y bueno, pues que la ciberseguridad tiene que estar en todos los eslabones de la cadena. Bueno, pues de seguridad seguiremos hablando el próximo lunes y lo haremos, Mónica, con la Guardia Civil, que va a venir por aquí a contarnos novedades siempre de su trabajo en la lucha contra la ciberdelincuencia. Sí, que además hacen un trabajo enorme, como todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos mucha suerte y nos van a contar, pues además de esas operaciones y lo que están haciendo, una actividad muy importante que es la National Cyber League, que llevan haciendo ya unos años, y su función es pues apostar también por los nuevos talentos, por las nuevas generaciones, los más jóvenes que están también haciéndose ese hueco en el campo de la ciberseguridad, y testar un poco sus conocimientos para, bueno, ponerles así en unas situaciones comprometidas y que demuestren de lo que son capaces. Veremos cuántos se van a apuntar este año. Pues con ello iremos el próximo programa. Mónica Valle, como siempre ha sido un gusto hacer este programa en esta ocasión. Estamos tú y yo, mano a mano. Le diremos a Pablo que vuelva por estos foros la próxima semana. Gracias, Mónica. Un gran placer. Adiós. Amigos, venga, nos despedimos. Mañana volvemos. Gorka Zumeta cerrará este programa técnicamente. Nos vemos mañana. Venga, hasta entonces. Adiós.